Che, bros, nos encontramos en el Priorat. ¿Qué es el Priorat? Una de las regiones más importantes de vino de aquí en España. He traído a mi hermano conmigo, nunca ha estado en el Priorat, entonces él va a descubrir con nosotros, con todos, esta región por primera vez. Mirad qué paisajes. Para dentro vídeo. Hola, buen día. Bueno, ahora vamos a coger el pick-up y nos vamos a dar una vuelta por los viñedos viejos de la bodega. Matías, ¿preparado para más curvas? Viniendo para aquí, he ido un poco deprisa. Matías no se pensaba que sería tan así. Se ha quedado durmiendo. ¿Se ha quedado durmiendo? Bueno, al menos que no he echado la pota por la ventana que Ya, me ha pasado. Yo me llamo Emily Roch. Soy el encargado de las visitas, sobre todo atención al cliente. El Priorat es una zona que no todo el mundo conoce. La gente que viene porque quiere. No llegas aquí por accidente. Mira, ahora estamos haciendo el antiguo camino de los Cartujos que conecta Escaladei con la Vilella Alta, que es el pueblo donde vamos ahora. A partir de ahora ya no cogemos más asfalto. Y suerte que hemos cogido el trasto este, porque si no, Ya, se pasa. Aquí a nuestra derecha ya queda el valle de Escaladei, que es donde tenemos la bodega. Estoy aquí. Y enfrente nuestro tenemos el Parque Natural del Montsant. Todo aquí es el Montsant y Y esta es la valle de Escaladei. aquí delante tenemos una finca que es nuestra que se llama el Dragon Khan, ¿Y eso? porque parece una montaña rusa. Para trabajar estas viñas, ¿qué tal? Todo esto se hace a mano. Todo lo que sea podar, vendimiar, quitar hoja, todo Entonces, se hace a mano. Es un trabajo que no todo el mundo quiere hacer. Y con el calor que hace aquí. Aquí en agosto, que es cuando empieza la vendimia, lo normal es llegar a 40, 41 grados. Alguna vez se ha llegado a 42 o 43 en épocas de mucho calor. A favor nuestro de que es un calor seco y que no se te pega al cuerpo. No es como en Barcelona, en Tarragona, No. como en Nachafugo. Sí, exacto. Este calor que se te pega al Sí. cuerpo y que no te lo quitas ni queriendo. Te duchas con agua fría, sales y ya estás sudando otra vez. Sí. Esto al menos aquí no pasa. Ahora estaremos a unos 550 metros sobre el nivel del mar y ahora llegamos a la finca que nosotros le llamamos el Escorial. Tú cuando vienes al Priorat en parte vienes por esto, por el paisaje este, por la naturaleza, por todos los pueblos tienen más o menos esta estructura, que están todos súper compactos, Sí, para respetar al máximo la extensión agrícola. la uva aquí Sí. es cara, ¿no? Sí, la uva es cara, pero no tanto por calidad, sino por el coste que supone recogerla. Todo lo que es la zona del Priorat tiene mucha historia. Una historia que está directamente atada a la historia de la Cartuja de Escaladei. Quería hacer un Burdeos español. Aquí llegan los monjes, ven que es una zona perfecta para el cultivo del viñedo, con un clima espectacular. Todo lo que hacen incluye un vaso de vino. Almorzar, comer, cenar, fregar, cualquier cosa se hace con un vaso de vino. Un tipo de vino que se elaboraba en el sur de Francia, no aquí. Ellos querían el mismo vino. Se traen con ellos las 4 variedades más prolíferas del sur de Francia para adaptarlas aquí y empezar a elaborar el mismo vino que se hacía en el sur de Francia, pero este es básicamente el motivo por el cual hay gente que todavía puede encontrar ciertas similitudes entre nuestro vino y el vino de precisamente Burdeos y Borgoña. Ahora vamos a un viñedo que fue plantado en el 29, que estamos a 3 años de que sea un viñedo centenario. Y aún hace uvas. Sí, claro, y hacemos un vino de allí. El viñedo tiene una característica muy peculiar y es que durante sus primeros 25 años está en su prime, para que nos entendamos, ¿vale? Sí. Producirá el máximo de su capacidad durante los primeros 25 años. Vale. A partir del año 25, progresivamente la producción decae, pero la calidad de la uva se mantiene. Cuanto más viejo, más concentración, más calidad. Más calidad de uva. Esto es el coste del Mari. Esto de aquí, no sé si se puede apreciar, pero tiene una pendiente brutal. Pues hemos llegado al coste del Mari. A ver el Mario. Por cierto, chavales, si os está gustando este vídeo, suscribiros, que es un momento, y a mí me haríais un favorazo increíble. Yo soy de Barcelona. Y mira, esto, si tiene que servir de algo, aparte de que venga gente a visitarnos, es para que la gente se motive a venir a trabajar al campo. Sí, ¿Vale? Que estar detrás de una pantalla del ordenador todo el día está muy bien. Estar con el aire acondicionado está muy bien, pero sinceramente no quiero sonar a polla vieja, pero no sabes lo que es trabajar hasta que no has estado a 40 grados, agachado y digan, hostia, qué trabajo más duro. Sí, bueno, pero cuando llega el momento del desayuno, uno se trae su bocata, que Sí, te sí. abran una botella de vino, que se sacan la bota, tal, que empiezan a beber y todos son chistes. eso es vida. Esto es vida. Es muy duro, pero acabas el día y dices, ¡buah! Acabas y no llegas a casa quemado. No llegas a casa con burnout brutal, Sí. sino que llegas como exhausto. Y al día siguiente vas y te vuelves a reír a carcajadas. Se tiene que estar loco
por venir aquí a trabajar, a vendimiar con estas viñas, con este calor que no hay sombra, 8 horas mínimo. Todo esto es trabajar Fua. así, agachado, cortando la uva. La espalda aquí debe sufrir O sea, los veteranos de la zona están todos hechos un 4. cascados. Sí, sí, las espaldas son un 7, son un 4, son un 6. Aquí estamos un poco como si estuviéramos dentro del Coliseo Romano. Tenemos un 4 sistemas montañosos que nos separan geográficamente del resto de Cataluña. Es que es súper aislado este. Estamos dentro de la olla ahora mismo. Cuando hace mal tiempo fuera, aquí no entra. Todo el mundo usa el mismo uva. Todo el mundo usa los mismos instrumentos para elaborar el vino. ¿Cómo lo hacemos para hacer nuestro vino distinto del vino del vecino? De la viña, ¿no? Esto es único e irrepetible. Si la gente viene a hacer una cata al Priorat y vienen por la mañana, es importante desayunar. Apuntaros. He cometido el error de desayunar a las 6 de la mañana, como siempre, y ya no he comido más. ¿En serio? ¿No tienes un trabajo de oficina ni nada y te levantas a las 6:30? Parece deporte. Son ganas también. Son ganas, ¿eh? Vamos a catar este vino, ¿de acuerdo? Fuimos el primero en hacer un vino blanco dentro de lo que es DOQ Priorat. Pues nada, que lo disfrutéis, señores. Gracias. Chin chin. Salud. Es súper fresco, ¿eh? Sí, sí. Entra de muerte. Peligroso, ¿eh? Aquí viene el motivo por el cual se tiene que desayunar. Los vinos del Priorat son altos en alcohol. Y le notas un poquito la mineralidad de las piedras, ¿no? Es una de las características principales de los vinos del Priorat. Este olor o este sabor a piedra mojada. Huele como a los 10 primeros minutos de lluvia. La particularidad del Priorat es que la gran mayoría de la extensión es esta piedra. Es piedra de pizarra, pero aquí se le ha dado el nombre particular de licorella. Esto es nuestra bendición y nuestra maldición al mismo tiempo. Maldición porque sin ir más lejos, si tú tienes un suelo con todo piedra, no hay chicha para retener ni nutrientes, ni humedad, ni nada. Entonces esto hace que sea un suelo pobre. Aquí cuando llueve, todo drena para abajo. Esta piedra se puede romper con mucha facilidad, así, laminándola. Esto es lo que hacen las raíces, aplican presión aquí y la van laminando, y entre todas las capas que tiene esta piedra, que esta piedra tiene muchas capas, nos encontramos esta arcilla. Actúa como una bomba de agua natural que constantemente está subiendo humedades para la superficie y las plantas la pueden aprovechar. Si no fuese por esta piedra, o no fuese porque está en esta orientación, si estuviese aquí bajarían las raíces de las plantas, aquí no partirías nada. Aquí quedaría todo el agua en la superficie y se podriría todo. En vez de tener viñedo y hacer vino, tendríamos agave y haríamos tequila. El Montsant son más de 25 kilómetros de punta a punta, es que no te lo puedes acabar. Bueno, es que estáis rodeados de montañas. Esta montaña de ahí, tú ves una pared y tal, pero para adentro es como un paraíso. Tienes zonas que parecen Marte, es todo yermo. Tienes zonas que son como agujeros dentro de la piedra, está lleno de agua y parece un oasis. Lleno de vegetación, riachuelos, cascadas. Joder, así a la gente le gusta el hiking, ir por la montaña, deportes de aventura. Este es el sitio. Todo esto se ha hecho gracias a Paco. ¿Quién es Paco? Pues Paco es este majo de aquí, ¡Hostia! ¿vale? Que este es nuestro trabajador estrella. O sea, en los 11 restantes Pero no con... come, bebe, todo lo que quiera. Vive como un ministro, el hijo puta. Ojalá fuese yo. Vive de coña, ¿eh? Veo. Es enorme. Es un cruce entre burro y yegua. Aquí se necesitan animales que sean muy resilientes, que sepan trabajar muy bien, bajitos y con mucha fuerza. Porque Sí. al final, al tener trozos con tanta pendiente, pues un animal con el centro de gravedad alto no va bien. Súper manso, Sí. con todas las personas. No deja de ser un animal de 600 kilos, que si por lo que sea hace una carga, que si se levanta y te da un golpe. La gente lo monta. Lo intentó el hijo del jefe. Se dio una hostia histórica y desde ese día ya no Hostia. lo ha vuelto a montar nadie más. Fua, ¿que estás aprendiendo mucho o qué? Sí, sí, bastante, bastante. ¿Qué te ha sorprendido más de momento? Cuestas de... ¿No te lo imaginabas o qué? No, no, no. Muy- Pero mucho lo tú mucho. habías venido aquí en el Priorat. No. No, nunca. No. Hostia, pues así que no te esperabas para nada en las carreteras. No, no, no. Esto es toda la zona de vinificación que tenemos. ¿Qué producción hacéis? Entre 180 y 190 mil botellas. Para Priorat está muy bien. Si nos comparas con cualquier otra zona vitivinícola, es que somos irrisorios Claro. prácticamente. Es lo que decías de la calidad. ¿no? Claro, pero el precio de las botellas del Priorat es intrínseco, porque aquí tienes poca producción y como tienes tanta mano de obra, pues el coste es Claro. elevado. ¿Qué es lo que hemos tenido que procurar? Pues que la calidad del vino sea acorde al precio. Por eso trabajamos tanto el vino, estamos siempre trabajando en pro de la calidad, ya que el precio va a ser el mismo, quieras o no, Sí. pues al menos que la calidad lo respalde. Sí. No deja de ser una bodega bastante sencilla, ¿eh? Aquí hacemos todas las fermentaciones de las columnas para allá, que es la zona de vino blanco, y de columnas para allá tenemos el vino tinto. El ministro. El ministro. Es el hijo Sí. del jefe. Le llamo ministro porque literalmente tiene horario de ministro. O sea, está trabajando, pero tiene horario. Sí, no, ha llegado ahora. Habéis llegado antes vosotros que él.
Esta es toda la sala de botas que tenemos. Aquí solo tenemos almacenado vino tinto. Aquí tenemos la particularidad de que este espacio, bueno, vosotros no lo notáis, ellos desde casa no lo van a notar, pero aquí la temperatura es buenísima. Hace más fresco aquí, yo me tumbaría aquí a dormir, Lo hacemos. Espero que este vídeo no lo vean. Y detrás tenemos un hueco que se cuela por detrás de los palés y te puedes echar La guarida, la guarida. Después de comer, espectacular. Sobre todo ahora en verano, que fuera podemos llegar a 40 grados o 42 grados y aquí dentro nos dejamos estar a 18. Ahora mismo estamos dentro del antiguo pozo de hielo del pueblo de Sabadell. Aquí se puede mantener no solo la temperatura, sino también la humedad de manera constante y natural durante todo el año. También tenemos el almacén. Aquí son botellas ya etiquetadas listas para la venta. Toma maceración carbónica, ¿de qué variedades? Garnacha tinta, así que pon la copa aquí. Guau. No sé. ¿Qué le parece al cámara? Está sintiendo. Está bien, está bien. ¿Qué encuentras? Sí. Da igual, aquí lo único que importa es ¿el vino te gusta o no te gusta? Esto es vino dulce. Como hacemos poco, lo vendemos en sitios muy prestigiosos y tal. Lo vendíamos solo en un restaurante de Barcelona, que era el Disfrutar. Ah, Y hostia. se vendía tanto que mi padre tuvo que decir, lo paramos ya, y ahora lo vendemos en un restaurante cercano de aquí, que también es de Vale. prestigio, que es el Cuatro Molins. La producción es esto de aquí, solo. Sí, sí. Qué locura. Pues es normal que sí. Claro, el Disfrutar tiene... El menú de degustación empezaron a tener mucha relevancia, un punto en el que no se podía abastecer la demanda con nuestra producción, que al final es muy limitada. ¿Es el vino favorito del ministro? Con esto cuidado, Matías. Con esto de aquí, cuidado. No te la acabes, la... Vamos añadiendo de años distintos. Lo hacemos, de la cantidad que elaboramos, si elaboramos 50 litros o 60 litros, pues sacamos botellas para 50 litros. Vale. Es un vino que se va haciendo Año tras año. año tras año. Y hay uvas desde 2024. Hostia. El órgano regulador de aquí del Priorat se encarga de probar todos los vinos y ellos acaban determinando si el vino tiene o no tiene la calidad mínima o estándar para ser etiquetado como un vino Vale. del Priorat. ¿Podría ser que tú traigas un vino ahí que digan, no, esto no pasa? Ha pasado. Han descalificado vinos históricos de aquí porque han cambiado la calidad, la bodega no se ha sabido adaptar a los cambios de clima y el vino ya no tiene lo que el órgano regulador considera que es la calidad estándar para ser considerado un vino del Priorat. Al final estamos hablando de que estamos en una denominación de origen calificado, igual que La Rioja. Está velando por la calidad de los vinos Claro. que se sacan a la venta. Esta no es la guarida, ¿no? Está detrás de estos paredes al fondo. Es que está jefe, ¿no? Ya. Soy un poco sala VIP de la bodega. Vale. Cada habitación de estas son 500 euros. Tú pagas 500 euros y es tuya para siempre. Son 500 euros al mes. No, son 500 euros pago único. Luego, para mantener esto, tú te comprometes a comprar 100 botellas de nuestro vino al año. Lo que es más interesante es que la gente de este club puede usar la bodega para lo que quiera. O sea, por ejemplo, puedes venir aquí y jugar a póker. Sin apuestas. Todo legal. Guiño, codo. Vamos a hacer una cata de 3 vinos. Vamos con el Berludinas Tinto. Esto huele a calidad. Que notas que todos te dejan como que se quedan. Esto es el canino, ¿no? Que te hace hacer... Yo el queso jamás lo recomiendo para el vino tinto. ¿No? No, porque el queso tiene la particularidad, la grasa que tiene al ser una grasa tan láctica, todos los taninos los mejoran. Todo el vino tinto que tú te tomes mejora con el queso. Todos. De aquí de hecho viene una expresión que no te la den con queso. Es como si quisieras engañar a la peña. Usted al Mario, aquí sota el Paco, trabajando. ¿Qué, Matías? ¿La visita bien? Brutal. Ahora a comer. ¿Tienes hambre? Muchas. Pues vamos. Nos hemos venido aquí al restaurante El Rocó. No te voy a buscar, Que les salgo en el YouTube y todo. Yo me he pedido en Brandberg primero, segundo y postre. Y mi hermano se ha pedido solo primero, segundo y postre. Me he pedido amanida catalana. Soy catalán, pero no tengo ni idea de que era amanida catalana. Así que me han traído esto y no me gusta mí. Primeras impresiones, Más. yo veo cantidad ahí. De cantidad, sí. De calidad, vamos a ver. Yo, de amanida catalana, sinceramente yo no me esperaba esto. Los canelones ya los has probado. Están buenos. Bien. ¿Aprobado? ¿Mejores que los de casa? No, pero también. ¿Qué te has pedido? Bistec. Filete. De ternera. A ver su reacción. Filete.
Filete y punto, ¿eh? Vamos a probar los canelones, un plato típico catalán de las abuelas aquí de la cocina catalana. Siempre que vas a una reunión familiar o todo eso, normalmente por Navidad sobre todo, ¿qué te ponen? Pues canelones. Yo de toda la vida que llevo comiéndolos, que mis padres hacen, los hacen muy buenos, por cierto, a ver si son mejores. Malos no son. Entran más fácil. Yo creo que entran más fácil que ahora. Malos no están. Son 3 canelones así de largos y un buen grueso. Ya he encontrado que me fallaban los canelones. No soy muy amante del queso y entonces el queso que tenían era muy fuerte de sabor. Me han matado un poquito los canelones. Ahora me acaban de traer el segundo, que son unas carrilleras con un poquito de patatas. Tienen una pintaza brutal. Jugo aquí para azucar el pan. Pero mi hermano se ha acabado el pan. Están cocidas de una manera increíble, o sea, están muy buenos. Este sí que es el plato que me ha gustado. Con esto estoy muy feliz. Y con la salsa esta, que supongo que es la misma que usamos en el restaurante, que es con zanahoria, está espectacular. No tengo más palabras. Vale, de postre, yo me he pedido una crema catalana y mi hermano pastel de queso, tarta de queso, que vamos a probar los dos. Let's go. 2000 años más tarde. Espero que podáis apreciar lo que tengo aquí detrás. Estamos en Siurana. Por aquí dicen que es de los pueblos más bonitos de Cataluña. Yo creo que podría ser potencialmente. Lo que hemos visto, hay un castillo aquí muy bonito y unas vistas que son excepcionales. Este sitio es un sitio súper conocido, no por las vistas, sino sobre todo por la escalada y si os gusta pescar. Aquí hay un pantano conocido porque se cogen unos pescados así de grandes. Aquí hay una cosa que sí que realmente me he fijado muchísimo en los pueblos de aquí. No hay nadie por las calles, hay un silencio increíble. Solo se escuchan los pájaros. Vas caminando por aquí y es que... Mira esto, es espectacular. Así. Pero el calor que hace aquí es que... Pues eso fue todo, fue un día increíble con mi hermano en el Priorat, que nunca había estado, nos lo pasamos súper bien, fue un día increíble, memorable. Os animo a que vayáis al Priorat, que os lo montéis tan bien como nosotros. Y si os ha gustado este vídeo, dale like, suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!